Capítulo 35. Vol 2. Polvo en la cámara lupa, este es Fumentarius Picus, tenemos una situación, se acabó. Una voz que sonaba familiar ladró. Te tengo ahora, hijo de puta. Después de mi pequeña conversación con Silus, me puse a trabajar de inmediato en la búsqueda de su supuesto oficial. Tenía a Su esperando en espera para dejar caer las noticias sobre la condición de César, así que necesitaba trabajar rápido. Me había enviado a trabajar con el capitán Ronald Curtis, a quien se le había asignado la tarea de averiguar discretamente quién estaba filtrando información. Yo también me habría quedado con él, si no fuera un imbécil entrometido y obstructivo. Exigió que cualquier información que encontrara se la devolviera directamente a él. Así que, naturalmente, me propuse deshacerme del hombre a la primera oportunidad y seguir por mi cuenta cualquier pista que hubiera conseguido. No había muchas, pero las pocas que había resultaron ser invaluables. Una de sus pistas me habría hecho hablar con Contreras, pero elegí evitar hablar con él. Algo me decía que aún no había superado la última vez que nos vimos. El resto, sin embargo, apuntaba a alguien que había entrado en la torre de control del aeródromo Mjarran a altas horas de la madrugada. Lo más condenatorio fue que recibí la confirmación de un miembro del primer equipo de reconocimiento, de nombre Sterling. Él y los pocos elementos que quedaban de su unidad estaban a punto de partir hacia Forlornope cuando lo localicé. Cuando le pregunté al respecto, señaló que la torre de control era un lugar sospechoso. No era raro que los soldados y cadetes que se encontraban alrededor de la base se escaparan y se metieran en líos. Él había asumido que eso era lo que pasaba y me pidió que fuera indulgente con quien quiera que atrapara allí. Después de enterarme de eso, volví con Boyd y Sue. Boyd confirmó que los robos eran habituales en la base y que normalmente nunca se debían a nada más que una travesura. Probablemente, esa era la razón por la que era tan difícil notar algo extraño en primer lugar. Pero, si Silus había dicho la verdad, entonces también era el único lugar de donde podía provenir la filtración. Acceso regular por radio, aislamiento relativo y una buena vista del área circundante en caso de que fuera necesario estar atento. Probablemente, la única razón por la que a nadie se le había ocurrido comprobarlo es porque nadie asumiría que estarían tan locos como para usar un lugar tan obvio. Bueno, ahora el gato había salido de la bolsa. Aunque no estábamos 100% seguros de que ese fuera el lugar, era el único lugar razonable que teníamos. Así que nos apresuramos. Sue y Boyd se fueron a hacer el anuncio, después de haberme dado acceso a la torre, y Boone y yo observamos la torre atentamente. Como un par de gecos observando a un ternero brahman solitario. Íbamos a atrapar a ese hijo de puta, aunque fuera lo último que hiciéramos. Apenas habíamos oído el anuncio de prensa de Sue, cuando aproximadamente media hora después vimos a alguien entrar en la torre. Todavía era temprano por la tarde, mucho antes de lo que deberían haber informado, lo que significaba que estábamos jugando con ellos como queríamos. Boone y yo los seguimos en silencio, manteniéndonos ocultos para poder escuchar cualquier cosa que pudiera tener algún valor. Afortunadamente, la distancia entre la sala de control de la torre y el fondo de la escalera era pequeña. La voz se quedó en silencio por un momento. La RNC destrozó a Silus, continuó la voz, probablemente hablando a través de unos auriculares. No sé cómo, pero también han descubierto el estado de César. Otro tramo de silencio. No estoy segura de hasta qué punto, Lupa. Pero no hay forma de saber hasta qué punto nos han comprometido. Tienen a ese mensajero de mierda destrozando nuestro trabajo más rápido de lo que podemos arreglarlo. Sentí un pequeño aguijón de orgullo al oír eso. Es bueno saber que los estaba molestando. No sé si ya me han comprometido, no. Continuó la voz. Hasta donde sé, nadie sospecha de mí todavía. He hecho bien en mantenerlos en marcha. La voz dejó de hablar, ya que quienquiera que fuera con quien se estaban comunicando pareció interrumpirlos. Lo siento, Lupa, ¿puedes repetirlo? Creo que no te escuché con claridad. Silencio. Lupa, no puedes esperar que yo, una vez más, silencio. Esta vez, el silencio más largo. Miré a Boone y vi que estaba tan confundido como yo. ¿Por qué me cuentas esto? Preguntó la voz, seguida de otra pequeña pausa. Lo entiendo, aún no sé cómo, pero considéralo hecho. Miré a Boone otra vez. No sabía por qué, pero no podía quitarme la sensación de que acabábamos de oír que algo malo estaba sucediendo. Empezamos a subir las escaleras hacia la sala de control. Sí, he hecho lo que me ordenaron, continuó la voz. La bomba ha sido colocada en el monorail. La he preparado para que detone cuando llegue a la embajada. Boone y yo nos detuvimos a mitad de las escaleras.
Al mirarnos, supe lo que estábamos pensando en ese momento. Tonterías, dejamos de escabullirnos inmediatamente y nos lanzamos a toda velocidad a lo largo de las escaleras. Ambos llegamos a la cima de las escaleras y apuntamos al espía. ¿Qué demo?, dijo el espía, girándose para mirarnos. Sorpresa, sorpresa, muchas cosas tenían sentido ahora. Buenas tardes, Curtis, dije. No te preocupes, solo estoy tapando una fuga. Le disparé en la rodilla. Sorprendentemente, y al mismo tiempo, Boone le disparó en la otra. Sinceramente, esperaba que lo matara allí mismo. Viva los pequeños milagros y la puntería. A Curtis le fallaron las piernas y el oficial de la Legión, que había quedado al descubierto, aulló de dolor. Se retorció en el suelo mientras Boone y yo nos acercábamos a él. Supongo que no eras tan escurridizo después de todo, ¿eh? Pregunté, pateando al hijo de puta. Llevo menos de un día encima tuyo y ya te he ganado. Curtis me fulminó con la mirada y me mostró los dientes. Eso cambió cuando Boone y yo empezamos a apuntarle con armas a la cabeza. ¿Dónde está la bomba?, gruñí. Que te jodan, espetó Curtis. Respondí pateándolo en las costillas inferiores. No tenía tiempo para eso. Dispárale si intenta levantarse, le dije a Boone. Tengo que tomar un tren. Bajé corriendo las escaleras y me estrellé contra la puerta que había al pie de la torre. Corrí a toda velocidad por la pista que separaba la torre de control del vestíbulo. No sabía cuánto tiempo tenía, pero dado que el monorail hacía viajes regulares de ida y vuelta al strip, una apuesta segura era que no mucho. No tenía tiempo que perder para sacarle los detalles a Curtis. Por no mencionar que tampoco sabía mucho sobre explosivos. Por lo que sabía, la bomba detonaría en el momento en que llegara a la embajada. O podría tener un temporizador y explotar de todos modos. De cualquier manera, no era momento de arriesgarse. Terminé de cruzar la pista y atravesé las puertas de la terminal. Estoy seguro de que atrajo la atención de algunas personas, pero no me molesté en detenerme y averiguarlo. Continué mi carrera loca por el interior del edificio de la terminal, esquivando a los diversos soldados y rangers que pululaban por allí. Algunos de ellos incluso me vieron venir y tuvieron la sensatez de apartarse de mi camino. Aunque no tenía ni idea de si eso se debía o no a la armadura de veterano ranger que llevaba, pero no me quejaba. Al doblar la esquina y comenzar a subir las escaleras, casi choqué con Sue. Sin embargo, logré pasarlo y seguí corriendo. Al verme correr, Sue rápidamente me siguió el ritmo. ¿Qué pasa?, preguntó Sue. Curtis es el topo, escupí, sin perder el foco. Hay una bomba en el monorriel. Mierda. Casi como si hubiera sido una señal, Sue me siguió el paso y corrió hacia el monorail. Doblamos hacia la esquina del nivel superior y pasamos corriendo el control de seguridad. Sin embargo, al ver a Sue, se apresuraron a abrir la puerta. Hay que reconocerles que al menos estaban lo suficientemente atentos como para reconocer cuando algo iba mal. ¿Dónde está?, preguntó Sue cuando salimos a la plataforma. No tengo idea, respondí, escaneando rápidamente el exterior del monorriel. No tuve tiempo de sacárselo a golpes. El andén estaba muy concurrido. El pequeño anuncio de Sue había atraído la atención de algunos representantes de Las Vegas, que a su vez habían venido a buscar la información. Pero además de ellos, había muchos soldados que se dirigían a Las Vegas y Freeside para divertirse. Incluso la bomba no se dirigía directamente a la embajada, era el momento ideal para que se produjeran bajas masivas. Tantos soldados muertos por un descuido del mando sería un duro golpe para la moral. No lo habría puesto en el exterior, dijo Sue. Es demasiado visible. Entonces tenemos que abordar antes de. Las puertas del monorriel comenzaron a cerrarse. Mierda. Salté hacia el hueco y me apresuré a entrar mientras la mampara de cristal agrietada y opaca se cerraba. Me puse de pie y tuve un momento para mirar a Sue, que todavía estaba en el andén y del otro lado de la puerta. Ábrelo. Grité, apresurándome a encontrar un mecanismo de apertura de emergencia. PR. Con una sacudida, el monorail se alejó de la estación, lanzándome a mí, a los pasajeros y a una carga incendiaria hacia Las Vegas. La estación pasó borrosa y me quedé mirando mientras empezábamos a dar vueltas alrededor de los muros de Las Vegas, pasando inmediatamente por el parque de oficinas de Aerotech. Mierda, 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 me di la vuelta y examiné el interior del monorail. Estaba prácticamente lleno. La mayoría de los asientos a lo largo de las paredes del monorail estaban ocupados y casi no había espacio para estar de pie.
No había ningún lugar viable que yo pudiera ver para que Curtis pusiera una bomba sin que lo descubrieran. No tenía mucho tiempo. El monorraíl hacía el viaje desde Mcarran hasta la pista en poco menos de 2 minutos. Si no lo encontraba antes, bueno, boom. Los pasajeros me miraron con extrañeza cuando empecé a buscar frenéticamente en la cabina del monorraíl. No había muchos lugares en los que Curtis pudiera haber escondido la bomba a bordo del monorraíl, pero eso no cambiaba el hecho de que la bomba estaba allí, en algún lugar, y que íbamos a toda velocidad hacia Las Vegas. Sin embargo, el hecho desafortunado del asunto era que Curtis dirigía la búsqueda de bombas. Tendría que conocer el monorraíl como la palma de su mano para saber dónde esconderla donde no la vieran. Pero cuando pasamos a toda velocidad por la estación de bombeo del este, no pude encontrarla. El monorraíl se inclinó hacia la izquierda y estábamos en la recta final hacia Las Vegas. Me detuve un segundo para pensar. Estábamos corriendo hacia el olvido y el pánico sería lo que nos aseguraría llegar allí. Abrí la siba y escaneé lentamente la cabina. Si Curtis tenía que conocer este lugar como la palma de su mano, eso significaría que algo más que la cabina estaba abierta para la búsqueda. El monorraíl era un vehículo no tripulado, que funcionaba con programación informática para saber cuándo moverse. Lo que significaba que no había una sala de operadores para buscar. Tal vez un pequeño panel para el cableado y los componentes informáticos. Además de un sistema de ventilación, para mantener todo fresco, me volví para mirar las paredes más alejadas del monorraíl. La más cercana a la actual cabeza del monorraíl tenía un respiradero. No puede ser tan sencillo. Salí de la cabina y me abrí paso entre la multitud como un cuchillo al rojo vivo. Al llegar al otro extremo de la cabina, arranqué la tapa de ventilación de la pared. Inmediatamente detrás de ella había 5 cargas remotas, conectadas en secuencia con un despertador recuperado. Negué con la cabeza y me concentré. Había encontrado el problema, pero ahora había otro. No sabía cómo desactivarlo. Los explosivos nunca habían sido mi fuerte. Tenía que adivinar demasiado el momento, la distancia y la potencia. Era mucho más sencillo usar cualquier otra cosa. Ahora eso significaba que no tenía ni idea de cómo desactivar la bomba. Eché un vistazo a la ventana. Los muros de Las Vegas estaban a 30 metros de distancia y se cerraban rápidamente. Hice lo único sensato que se me ocurrió en ese momento. Aparté de un golpe a la persona que estaba sentada frente a la ventana y descargué la pistola contra el vidrio. Si la gente no había captado el mensaje antes, lo hizo ahora, cuando se abrió un amplio círculo a mi alrededor. Metí la mano en el respiradero y agarré los explosivos. Los arranqué de la pared y los arrojé corriendo por la ventana. Pasamos los muros de Las Vegas un segundo después. Los explosivos chocaron contra las paredes y explotaron en un estruendo de fuego, humo y fuerza. La mitad trasera del monorraíl atrapó parte de ellos cuando pasamos a toda velocidad y las ventanas se rompieron en fragmentos quebradizos que golpearon y cortaron a cualquiera que estuviera en esa parte del monorraíl. Pero, por lo que pude ver, todos estábamos vivos. Me apoyé en la pared, respirando profundamente y temblando mientras intentaba que la adrenalina desapareciera. El monorraíl se detuvo en la estación en Bassi y se produjo un momento de silencio. Luego sonó el timbre del asistente automático. Hemos llegado, por favor salga del monorriel de manera ordenada. Sujétenlo. Gritó uno de los soldados. Inmediatamente, todos los soldados del monorraíl se me echaron encima y, al parecer, pensaron que yo era una especie de terrorista. Cifras, mi alarma emitió algunos pitidos antes de que presionara el interruptor para apagarla. Abrí los ojos de mala gana mientras observaba el entorno. Mi cerebro, todavía medio dormido, tardó un momento o dos en recordar que había comenzado a compartir habitación con mis compañeros de equipo. Sin embargo, cuando finalmente encajó, me desenrollé de mi manta y me senté en mi catre. Aún era temprano. El sol todavía no había salido, por lo que, dado que era verano, probablemente serían alrededor de las 4:30 o las 5 de la mañana. Más o menos la hora a la que había programado el despertador. Una rápida mirada a la habitación reveló que todos seguían durmiendo en sus literas. Ruby colgaba precariamente de su cama, Weiss parecía la viva imagen de la serenidad y Jan roncaba como una motosierra. Sin embargo, probablemente la más extraña era Blake, que parecía haberse quedado dormida mientras leía, como lo demostraba el libro que le cubría parcialmente el rostro y la luz de lectura que aún estaba encendida. Lo más silenciosamente que pude, me levanté de mi catre y me estiré, eliminando cualquier rigidez que pudiera tener. Tomé mi uniforme y algunos suministros, luego salí con cautela de la habitación.
Hice todo lo posible para asegurarme de no molestar a mis compañeros de equipo. Una vez afuera, llevé mi uniforme al baño y lo tiré en una de las máquinas. No había tenido tiempo de lavarlo el día anterior y prefería no pasar el día cubierto de comida y bebidas secas. Mientras eso sucedía, salí a buscar mi armadura de cuero de mi casillero en el área de entrenamiento. Iba a tener que tenerla a mano hasta que tuviera tiempo de ir a buscar más ropa. Porque me condenarían si me obligaran a deambular por la escuela en pijama más de una vez. Después de eso, sin embargo, volví a los dormitorios e hice algunos ejercicios básicos matutinos. Solo algunas cosas para hacer que la sangre bombeara y estuviera lista para el día. Hice eso por un rato, luego tomé mis suministros y subí al techo de los dormitorios. Estaba hambriento, y esa era probablemente la mayor privacidad que iba a tener si quería comer. Me instalé en el techo y preparé mi sencillo desayuno. Solo algunas sobras de la noche anterior mezcladas con algunas sobras. Levanté mi casco lo suficiente y comencé a engullir la comida vorazmente. Incluso siendo sobras frías, seguía siendo deliciosa. Sin embargo, después de unos cuantos bocados, me cansé de no poder ver el mundo que me rodeaba. Me quité el resto de la máscara y dejé que mi cabeza se relajara con la brisa de la mañana. Justo a tiempo para ver el amanecer. No me había tomado el tiempo de verla antes, al menos no en Remnant. Siempre es más complicado despertarse y verla. Sin embargo, la había visto muchas veces en Mojave. Pero lo más extraño es que nunca dejó de ser hermoso, sin importar cuántas veces lo viera. Eso también se aplica al amanecer aquí en Remnant. Es extraño ver cómo la luz comienza a aparecer en el horizonte, proyectando tonos dorados y rojos sobre un lienzo negro y azul. Había una cualidad en ello que no se podía expresar con palabras. Sabía que lo causaba y no debería haberme impresionado después de verlo tantas veces. Pero lo hice y lo hizo, de una manera que realmente no podía entender. Y mientras estaba sentado allí, desayunando mientras el sol asomaba por el horizonte, me invadió una oleada de nostalgia. Por un breve instante, me sentí como si estuviera de nuevo en Mojave. Piensa en esto. Solo necesitamos ver la máquina que te trajo aquí. Luego pasó el momento y me golpeó de nuevo la realidad de mi situación. Todavía estaba aquí y seguiría así en el futuro previsible. Ya me sentía bastante impotente ante mi propia situación y eso me enfurecía muchísimo. Pero ahora Ozpin esperaba que yo entregara el TPPT. Tal vez no tenían por dónde empezar, pero bajo ninguna circunstancia se debía dejar desatendida ninguna de las tecnologías del gran vacío. O, peor aún, ponerlas en manos de personas que probablemente tendrían que hacer ingeniería inversa para llevarme a casa. Pero, al contemplar el amanecer, me sentí tentado a arriesgarme. Y también inexorablemente cansado. Habían pasado casi 4 meses. ¿Cuánto me había perdido en ese tiempo? ¿La RNC había llegado corriendo mientras yo estaba desaparecido? ¿Había habido otra guerra? ¿Las máquinas finalmente se alzaron y nos derrocaron? Honestamente no lo sabía y eso me hizo sentir aún más cansado. Peor aún, si Dala estaba allí, la pregunta no era qué me perdí, sino por qué sigo perdiendo el tiempo. Si realmente deseas regresar a casa, entonces debes estar dispuesto a mostrar algo de confianza. Sacudí la cabeza y me concentré en el amanecer. Tenía suficientes problemas de los que preocuparme sin que aparecieran todos los que hubiera pasado si. Necesitaba tomar una decisión al respecto, y rápido, pero todo se reducía a, ¿podía confiar en Ozpin? Porque estaría entregando una pieza de tecnología que, en las manos equivocadas, podría cambiar el mundo en un abrir y cerrar de ojos. Bajé la mirada hacia mi Pip-Boy y revisé la sección de misiones. Todavía no había aparecido nada nuevo. Aunque todavía había misiones marcadas para Jan y Blake, respectivamente. Burlándose de mí. ¿Por qué nunca puedes hacer algo útil? Bajé mi Pip-Boy y miré hacia el amanecer. Necesitaba tomar una decisión, y pronto. O entregaba el TPPT, o no. No había nada seguro sobre ello, pero necesitaba hacer algo. Ni siquiera podía arreglar el desastre yo mismo. No solo carecía del equipo para hacerlo, sino que ni siquiera sabría por dónde empezar. Era una máquina del tiempo, por el amor de Dios. Tal vez si pudiera echar un vistazo a cómo funcionaba tendría un lugar por donde empezar, pero eso era un punto discutible. Iba a tomarme el día como lo que era, fresco, nuevo y lleno de trabajo por hacer. Respiré profundamente y me mentí a mí mismo. Hoy va a ser un buen día, KSSHZZZK hijo de puta. Grité, retrocediendo mientras la electricidad me atravesaba. Otra vez no.
Dejé caer mis herramientas y luché contra la reacción involuntaria de tirar hacia adentro mientras mis músculos se tensaban sin control. Esa era la cuarta vez que me sorprendía a mí mismo tratando de arreglar mi picana eléctrica para ganado. Aunque hizo que mis compañeros de equipo y JNPR se sobresaltaran sorprendidos. Supongo que mi arrebato los tomó por sorpresa. Todos estábamos de pie ante una gran mesa de trabajo, trabajando en nuestras armas individuales. «Paciencia, señor 6. Gritó Port. Gritar no le ayudará a arreglar sus herramientas. La clase especial de hoy era mantenimiento de armas. Supuse que sería el mejor momento para intentar hacer las reparaciones necesarias después de que fallaran la semana pasada. Desafortunadamente, cada vez que parecía que lo había arreglado, algo más se desmoronaba y corregía esa idea. Primero tenía la soldadura de los cables, luego el terminal para las celdas de energía, luego el dial para regular la salida. Si una cosa más fallaba y me sorprendía, iba a encontrar el martillo más cercano y golpear la picazón hasta convertirla en chatarra. Había otra cosa en la que quería concentrarme, pero hasta que no arreglara la picazón para el ganado, no iba a poder concentrarme en eso. Aunque solo fuera porque no podía soportar la idea de que esa cosa sentada aquí se burlara de mí. Ignoré a Port, le di un golpe a las células de energía de la picana eléctrica y comencé a desarmarla por enésima vez. Deslicé el cuerpo principal de la picana y examiné qué era lo que fallaba esta vez. ¿Estás seguro de que sabes lo que estás haciendo?, preguntó Jan. Sí, Jan, gruñí. No es mi culpa que esa maldita cosa siga rompiéndose en otro lugar. Quizás deberías considerar probarlo antes de volver a ensamblarlo, dijo Weiss, abriendo el cilindro de su palillo giratorio. Tal vez deberías tapar ese palillo tuyo antes de apuñalar a alguien, gruñí. Weiss simplemente me miró con cara seria, como si realmente necesitara ser grosero al preguntarme. La ignoré y me quejé para mis adentros mientras comenzaba a diagnosticar el problema. Hurgué y escarbé en sus entrañas por un momento o dos y encontré lo que buscaba. Otro cable se había roto. Respiré profundamente y desahogué mi frustración. El cable no estaba tan roto como deshilachado. La carcasa se había desgastado y había entrado en contacto con la pared exterior. No fue demasiado difícil de reparar, en comparación con los otros problemas. Volví a juntar los extremos de cobre rotos y los cubrí con cinta aisladora. No fue una solución perfecta y probablemente se rompería después de un uso excesivo. Pero no iba a volver a sacar el soldador para reemplazar otro cable. Corté la cinta y volví a dejar todo a un lado. A pesar de mi actitud amarga, seguí el consejo de Weiss y probé el instrumento antes de volver a ensamblarlo por completo. Un zumbido llenó el aire que rodeaba los trozos de chatarra potencial. Pero no era un zumbido malo, esta vez realmente sonaba como se suponía que debía sonar. Aumenté el voltaje al máximo, pero el zumbido se mantuvo constante y estable. ¿Lo arreglaste?, preguntó Ruby. Con un destornillador, moví el extremo de la picana eléctrica sobre la mesa. El electrodo entró en contacto con el palillo de dientes de Weiss. La electricidad debió de estar pasando por él con bastante fuerza, porque ni un nanosegundo después del contacto, Weiss gritó y se tensó hasta convertirse en una bolita apretada. Sí, eso parece. Weiss apretó los dientes y me miró con el ceño fruncido. Me reí entre dientes y apagué la electricidad, volviendo a armar mi picana eléctrica por fin. Ya era hora de arreglarlo. Estaba a punto de ir a buscar ese martillo. Está bien, me alegro de que hayas terminado. Vuelvo enseguida. Me levanté de la mesa y caminé de regreso al otro lado de la habitación. En la pared había un pequeño pasillo que conducía al vestuario que usábamos para cambiarnos para entrenar. Al menos alguien había pensado en la facilidad de acceso al colocar todo. Devolví mi picana eléctrica a mi casillero y la cambié por un par de armas inquietantemente similares. Una era una metralleta calibre 45 de mi época en Zion. El acero ennegrecido y la madera teñida todavía estaban estropeados y mellados por todo el uso que había tenido. La otra era la metralleta que había robado del club de Junior antes de quemar el lugar hasta los cimientos. A diferencia de la metralleta de Zion, esta todavía estaba nueva y limpia. El cañón y el ensamblaje eran de acero inoxidable pulido, mientras que las empuñaduras y la culata eran de un compuesto sintético negro. Tomé los dos, más mi pistola calibre 45, y volví al taller. Era hora de hacer un poco de ingeniería inversa analítica. Caminé de regreso a través de la habitación y dejé mis armas sobre la mesa antes de entrar a donde había estado. ¿Para qué son esos?, preguntó Ruby.
Análisis, respondí. ¿Dónde los conseguiste? Uno es de casa, respondí dando golpecitos con mi 45. El otro tomé prestado de Junior después de que Jan y yo fuimos a tomar algo. ¿Junior te dio eso? Preguntó Jan. Dio es una palabra un poco fuerte, me encogí de hombros. Tomé prestado sin intención de devolverlo. ¿Entonces lo robaste? De nuevo, robar es una palabra fuerte. ¿Pero de verdad te quejas si lo hice? Jan lo pensó por un momento, luego se encogió de hombros y volvió a trabajar en sus guanteletes. Comencé a desmontar la ametralladora de Junior con lo que parecía una mano experta. La pistola no era exactamente igual a la mía, pero estaba cerca de serlo. El cargador se soltaba igual y el conjunto del cañón se desconectaba de la culata y del gatillo de manera similar. La diferencia más inmediata fue que la de Junior parecía haber sido fabricada sin la idea de facilidad de mantenimiento en mente. En lugar de un clip de compresión que mantuviera las cosas en su lugar, en realidad estaban atornilladas juntas, salvajes. Sin embargo, una vez que estuvo libre, comencé a desmontar el cerrojo. Mi objetivo principal era el resorte recuperador. Ruby siguió observándome fascinada. La miré de reojo y ella se encogió de hombros. Me gusta mirar, respondió ella. ¿Pero por qué lo estás desmontando? Consideré mi respuesta por un momento, pero no me pareció mal decírselo. Si quieres saberlo, los estoy desmontando para comparar sus partes internas. Genial, ¿por qué? Bueno, como he descubierto, todos por aquí usan polvo en lugar de pólvora en sus balas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en lugar de seguir quedándome afuera, quise comenzar a fabricar balas que incluyan algo de polvo en ellas, solo para ver qué pasa. ¿Y eso implica robar y desmontar el arma de otra persona? ¿Por qué? Preguntó Weiss. Bueno, en primer lugar, esta es una de las pocas veces que he visto un arma que se parece a una de Mojave, dije, dando un golpecito a mi metralleta 45. Así que pensé que si pasaba un tiempo desarmándola y comparándola con lo que sé, podría entender mejor en qué me estaba metiendo. ¿Es realmente tan importante? Preguntó Jaune, arrastrándose junto con su equipo hacia la conversación. Teniendo en cuenta que probablemente nunca has construido ni trabajado con un arma, sí, respondí sin rodeos. Si me equivoco en las medidas, corro el riesgo de dañar mis armas o de destruirlas por completo. Así que prefiero probarlas y estar seguro. Saqué el resorte recuperador del cerrojo y lo moví rápidamente. Sí, tenía resorte. Muy bien, ahora solo falta averiguar cómo medir su resistencia a la tracción, entonces tendré una mejor idea de la fuerza con la que estoy lidiando. ¿Cuál es? Preguntó Ruby. La tasa de combustión y la presión máxima de salida son básicamente las mismas. Esta ametralladora parece tener el mismo calibre que la mía o uno bastante parecido, así que probablemente pueda hacer una estimación aproximada. ¿De qué calibre son? Creo que es una pistola automática del calibre 45. De todos modos, sé que la mía lo es y las dimensiones parecen adecuadas para la otra. ¿Pistola automática? Variante específica del calibre 45. 11-43 x 23 milímetros, si eso ayuda. Le expliqué. La carga típica probablemente se deba a... En realidad, ¿cómo se mide el polvo en las cargas de bala? Granos, Oh, bien, me alegro de que eso haya quedado tan bien. De modo que, entre 4 y 5 granos es lo normal. Si te sientes atrevido, puedes usar 6, pero no más que eso. Una vez que tenga una idea de la presión con la que estoy lidiando, puedo comenzar. 0,07 pies por segundo, dijo Ruby. ¿Qué? El polvo arde a 0,07 pies por segundo. Eso es lo que quería saber, ¿no? Me llevé las manos a la cabeza. Era un idiota. Podría haberte preguntado, ¿no? Sí, respondió Ruby sonriendo. Bueno, entonces esto no tiene sentido, dije, recogiendo la ametralladora desmontada y pasándosela a Ruby. Toma, algo con lo que jugar. Hurra. Ruby aceptó las piezas y yo comencé a hacer algunos cálculos mentales. Teniendo en cuenta lo que había dicho Ruby, lo que leí sería más o menos exacto en ese momento. La pólvora arde a una velocidad 3 veces mayor que el polvo. Pero eso también llevó a otro problema, aunque no fuera necesariamente importante. ¿Cuán efectivas eran las balas de polvo? 0,07 pies por segundo puede no parecer mucho, pero condensar esa fuerza en el espacio de una bala hizo una gran diferencia. La pólvora ardía a una velocidad cercana a los 0,2 pies por segundo, pero incluso eso es bastante lento a menos que sepas cómo usarla.
Dime Ruby, comencé, tengo una pregunta para ti. ¿Qué tan efectivas son las balas de polvo que usas? ¿Efectivo? Preguntó Ruby mientras retiraba la culata del conjunto. Sí, digamos que hay un Grim en el campo de tiro y tengo una bala. Está bien si coloco bien mi disparo, ¿cuáles son las probabilidades de que ese disparo sea suficiente para matar al Grim? La cara de Ruby se torció mientras pensaba. Dependiendo de los Grim, no sé, bastante bien, creo. ¿Simplemente bien? Sí, quiero decir que hay una razón por la que no le disparamos a los Grim. El polvo no es lo suficientemente fuerte. Entonces, ¿por qué lo usas? Porque todo el mundo lo hace. Ruby se encogió de hombros. Esa no es una razón válida, respondí y negué con la cabeza. Sabía que la pólvora existía, pero había caído en desuso hacía mucho tiempo. Estaba seguro de que había una razón para ello, pero no tenía ningún sentido para mí. Bien, aparte de lo obvio, ¿hay alguna otra razón por la que todo el mundo utiliza pólvora? Los efectos elementales, supongo. Ah, sí, me olvidé de eso, ¿qué son exactamente? ¿No has estado prestando atención en clase? Preguntó Weiss, levantando la vista de su palillo. Lo he estado haciendo, pero también he mantenido una dosis poco saludable de escepticismo respecto a lo que oigo. ¿Creíste todo lo que te dije sin cuestionarlo? Justo. Entonces, continué con Ruby. El polvo tiene propiedades elementales, ¿qué significa eso específicamente? ¿Te permite disparar rayos y fuego? Esto está fuera de tu fuerte, ¿no? Lo siento, dijo Ruby encogiéndose. Está bien, no podemos esperar que seas un sabelotodo. Snowflake, por otro lado, me volví para mirar a Snowflake y volví a levantar la vista de su mondadientes. Ella nos miró a mí y a Ruby y luego nos miró con enojo. ¿En serio tengo que explicarte lo que es el polvo? Si lo haces, demostrarás que eres más inteligente que yo. Weiss dejó a un lado su palillo por un momento y me prestó atención. Solo lo voy a explicar una vez, dijo con altivez. Está bien, estoy escuchando. El polvo se clasifica en varias categorías diferentes, según sus usos y los efectos elementales derivados, comenzó Weiss. Existen numerosos subconjuntos entre esas clases, cada uno con su propio propósito y designación. Hay algunos puntos principales que debería tener en cuenta. Fuego, relámpago, hielo, gravedad, tierra y viento, enumero Weiss. Cada uno tiene sus propios subconjuntos más allá de eso, pero esas son las variedades más utilizadas. Interesante, continúa. El polvo de fuego y su subtipo, la combustión, se pueden usar para generar grandes cantidades de calor y fuego. Según cómo se use, se puede crear cualquier cosa, desde algo tan pequeño como la llama de una vela hasta un río de fuego lo suficientemente caliente como para derretir el acero. O el polvo de rayos se puede utilizar de manera similar para generar corrientes y cargas eléctricas. ¿Puedes usarlo para aturdir a la gente y disparar rayos reales? Sí, puedes. Muy genial. El polvo de hielo también se puede usar de manera similar, cubriendo a las personas con hielo. Sin embargo, es mejor reservarlo para la generación de hielo en sí. Lo he encontrado útil para generar muros en el pasado. ¿Lo recuerdas? Pensé en la iniciación por un momento. Snowflake técnicamente nos había salvado a mí y a Ruby de ser destrozados por un acechador mortal. No sabía nada sobre Dust en ese entonces, pero ahora tenía cierto sentido. Seguía siendo una tontería, pero podía vivir con eso. Asentí. Weiss continuó. El polvo gravitacional, sin embargo, es completamente diferente de cualquiera de los tres mencionados. En lugar de producir el elemento descrito, ejerce fuerza. Entonces, ¿técnicamente funcionan los demás? La fuerza ejercida puede actuar de varias maneras. Normalmente, se utiliza para fijar un objetivo en un lugar o lanzarlo en la dirección deseada. Eso sería muy útil para los golpes físicos, señalé. Solo si se toman precauciones extremas, añadió Weiss. ¿Puedo continuar? Adelante. Weiss asintió. El polvo de la Tierra funciona de manera similar al polvo de hielo, produciendo rocas y tierra en cualquier momento. Lo que te permite crear formaciones geológicas tan pronto como sea posible. Espera, tiempo muerto, dije interrumpiendo. Weiss se detuvo y me miró. ¿Crea tierra y rocas, de la nada? No es nada, el cristal se consume. Está bien, pero eso aún debe estar violando alguna ley de la física. ¿Ley de la física? Me detuve un momento y me recordé a mí mismo que probablemente no tenía idea de lo que estaba hablando. O bien eso o simplemente no estaba familiarizada con el término.
Idea básica. La materia y la energía no se pueden destruir ni crear, solo transformar. El hielo y el polvo de fuego, por ejemplo, son solo reacciones químicas que se están desarrollando. Sin embargo, crear roca de la nada no es y debería ser imposible. Una vez más, está utilizando el cristal de polvo. Bien, antes de continuar, déjame hacerte una pregunta. Si tengo un cristal de polvo del tamaño de una uña, ¿puedo producir una roca del tamaño de mi puño? Sí, pero ¿cómo es eso? Significa que estoy creando materia a partir de energía, copo de nieve. Eso debería ser casi imposible. Por supuesto, sabía perfectamente que el grupo de expertos había desarrollado una máquina que podía convertir fichas de casino en cualquier objeto que quisieras. Sabía que no era imposible, pero el hecho de que algo que ocurría de forma natural aquí en Remnant pudiera lograr lo mismo era alucinante. Y aún así me dicen que la magia no es real. Weiss se pellizcó el puente de la nariz. No sé cómo explicarlo, Six, no soy una física del polvo. ¿Quieres que continúe o no? Respiré profundamente y me concentré. Esto necesitaba más investigación, pero podía dejarlo pasar por ahora. Continúe, por favor. El último tipo importante de polvo que se utiliza habitualmente es el viento, que se utiliza para generar vendavales. Algunos incluso lo utilizan para producir pequeñas tempestades y tornados. Muy bien, interesante. ¿Hay algo más? Aparte de algunas pequeñas variaciones, no. También puedes usar polvo para aumentar tu aura y apariencia, agregó Yan. Yo uso polvo de fuego para prender fuego a las cosas. Y, como ya has dicho, se usa comúnmente en balas, continuó Weiss. En el caso de Myrtle Naster y de mí, Myrtle, ¿y ahora qué? Mi espada, dijo Weiss, molesto. En mi caso, puedo usarla en conjunto con mi semblanza para producir una multitud de efectos diferentes. ¿Como disparar bolas de fuego y relámpagos? Eso es, un uso, sí. Todavía mágico. Weiss terminó su explicación y me quedé en silencio por un momento. Ahora que sabía lo que sabía, las cosas estaban un poco más claras. La gente no usaba polvo en sus armas de fuego y armas porque fuera bueno para lanzar plomo, sino porque convertía el plomo en cosas que no eran plomo. Lo que nos lleva a otro problema. Lanzar rayos y fuego desde el cañón de un arma. Me reí entre dientes, sacudiendo la cabeza. No puedo imaginar el tipo de daño que eso le debe estar haciendo al arma. ¿Por qué crees que tenemos una clase para trabajar en nuestras armas? Preguntó Ruby, ahora que había desmontado por completo la ametralladora. Realmente no lo había pensado, me encogí de hombros. Pero ahora que todo eso quedó atrás, supongo que explica algunas cosas. También me había desviado por completo del tema. Había empezado esto para intentar poner polvo en mis balas. Ahora tenía una mejor idea de para qué se usaban. Pero eso no cambiaba el hecho de que en realidad no había tenido tiempo de fabricar o probar ningún cartucho. Pero todavía tenía tiempo, tal vez podría, me temo que nuestro tiempo se acabó, estudiantes. Gritó Port. Por favor, comiencen a dirigirse a sus próximas clases y recuerden, permanezcan atentos. Perfecto, el sol de la tarde caía sobre mí mientras paleaba mantillo alrededor de los diversos arbustos y flores del terreno de la escuela. Las clases habían continuado después del mantenimiento y se habían mantenido en su mayoría sin incidentes. Habría regresado a la sala de mantenimiento para comenzar a experimentar con Dust, excepto por un pequeño inconveniente. Todavía me estaban chantajeando para que les proporcionara trabajo manual. Si no hacía lo que equivalía a un esfuerzo nominal, Peach probablemente iría a contarle sobre mis experimentos con estimulantes a Ozpin. Suponiendo que no lo hubiera hecho ya, lo cual, si ese era el caso, iba a ser muy desafortunado para ella. Pero, a partir de ese momento, estuve dispuesto a jugar al Brahmin de la manada. Terminé de cargar las astillas de madera, levanté la carretilla y comencé a caminar con dificultad hacia la siguiente parte del terreno. No es que pudiera distinguir una parte en particular del lugar de la otra. Después de un rato, todo parecía igual. Pero el mantillo necesitaba ser movido, así que lo hice. No era mi problema si Peach no podía ser específica sobre dónde. Me detuve en la siguiente zona y comencé a palear más mantillo. No me quedaba mucho por hacer y, después de eso, pude concentrarme en lo que tendría que preparar para la cena de esa noche. Estaba pensando en una ensalada de postre, o lo más parecida que pudiera hacer teniendo en cuenta lo que había a mi alrededor. También me estaba preparando para lo que probablemente sería otra conversación sobre el páramo. En consonancia con mis actividades actuales y los planes para la cena, estaba pensando en plantas.
Continué esparciendo mantillo alrededor de un cantero de flores con mi pala. Las flores eran, si mis conocimientos de horticultura eran correctos, rosas. Dejé de esparcir el mantillo por un momento y miré a mi alrededor. Me tomé un momento para disfrutar de mi obra. Lo cual me alertó de que ya no estaba solo. Caminando por un sendero cercano, disfrutando del paisaje de manera similar, había una mujer joven. Podría tener más o menos la misma edad que Coco o Velvet, pero honestamente era difícil saberlo. No estaba vestida con nada particularmente llamativo, solo un uniforme. Aunque a juzgar por el color más oscuro, supongo que no era uno de los de Beacon, sino uno de los que viajaban para el festival. Su piel era pálida y su cabello de un negro azabache a juego con su uniforme. Su nariz era pequeña, su boca delgada y sus rasgos eran suaves y serenos. Decir que era hermosa sería como decir que una garra mortal es peligrosa. Caminaba con una confianza en sus pasos y una sonrisa burlona en su rostro que no parecía fuera de lugar. Pero lo más llamativo de ella no era su apariencia ni su forma de caminar. Eran sus ojos. Eran de color ámbar, cálidos y suaves. Pero había una luz en ellos que convertía el ámbar cálido en un dorado ardiente. Como nunca antes había visto. Hola, dijo ella, prestándome atención. ¿Puedo ayudarle? Parpadeé y me di cuenta de que la había estado mirando. Bien hecho, idiota. No, respondí. Simplemente no esperaba ver a nadie aquí. Ella soltó una risita cálida y me miró con curiosidad. ¿En serio? Estos son los terrenos de una escuela, ¿no? Te sorprendería saber cuántas personas se toman el tiempo de apreciarlo, respondí. Ella se encogió de hombros y continuó observando los alrededores. Me imagino que lleva mucho tiempo mantenerlo. ¿En serio? Pregunté, señalando la carretilla que aún estaba llena de mantillo. ¿Qué lo delató? Otra risita y un movimiento de cabeza. Es cierto, señor, le extendí la mano. Mensajero 6. Llámame 6. Muy bien. Tomó mi mano y me dio un suave apretón. Cinder Fall. Un placer, señorita Fall. Supongo que está aquí por el festival, ¿no? Festival, torneo, paisaje, todas las cosas que valen la pena. Entonces, ¿puedo sugerirte que evites la cafetería? Le sugerí. Esta noche comeremos pastel de carne. Otra risita. Me aseguraré de tenerlo en cuenta. ¿También eres estudiante? En cierto modo, probablemente no soy muy diferente a ti, admití. ¿De dónde eres? Mistral, estudié en la Academia Aven. Puedo asumir que tú estudias aquí. Es una suposición segura, asentí, arrojando un poco más de mantillo. La ahora nombrada Cinder se giró para mirar el rosal en el que había estado trabajando. ¿Por qué estás cuidando el terreno? Porque al conserje no le gusta y me están chantajeando para que haga su trabajo. Otra risa por mi sinceridad. Cinder se arrodilló y extendió la mano hacia una de las flores de rosa. En un movimiento cuya causa no puedo precisar, hice girar la pala y bloqueé su mano con la cabeza. Cinder se giró y me miró confundida y sorprendida. Ten cuidado, dije. Las rosas tienen espinas y te aconsejo que no tomes aquello que no te pertenece. La confusión y la sorpresa desaparecieron del rostro de Cinder y fueron reemplazadas por una mirada de desconcierto. ¿Te pertenecen? No exactamente, no. Pero me esforcé lo suficiente como para no querer verlos cortados antes de tiempo. Cinder me miró fijamente un momento más, luego se encogió de hombros y se puso de pie. Lo siento, no debería haber asumido que no sería un problema. Y está bien, ya que te disculpaste. Solo tenlo en cuenta, si eres tan amable. Lo intentaré, dijo Cinder mientras revisaba su pergamino. Creo que es hora de que me reúna con mis compañeros de equipo. Fue un placer conocerlo, señor Six. Solo 6 está bien, señorita Cinder. Entonces Cinder también lo está. Con eso, Cinder me dirigió un último asentimiento y una pequeña sonrisa, luego se dio la vuelta y caminó de regreso por donde había venido. Mientras se alejaba, sentí un molesto recuerdo en el fondo de mi mente. El tipo de recuerdo que siento cada vez que camino por un territorio desconocido y tengo que mantener los ojos bien abiertos. Pero, tras mirar a Cinder un momento más, no tenía la menor idea de por qué. Así que, en lugar de pensar demasiado en ello, me encogí de hombros y reanudé mi labor. Aún quedaba trabajo por hacer.